Si tras 4 años viajando a Brasil observé que había áreas en las zonas marginales donde se había prolongado un proyecto excelso de la Municipalidad de Sao Paulo que se llamaba Proyecto Singapura. Era un proyecto, o es un proyecto aprobado por la UNESCO y por el Banco Mundial, en el que la favela en horizontal se verticalizaba en el mismo espacio donde residían sus moradores, y aquello, sin embargo, que parecía un origen más o menos mesiánico, quedó una especie de babelia deconstructiva en la que la propia, digamos, favela verticalizada quedaba como una isla en medio de una favela que se extendía otra vez. Entonces, más o menos empecé a preguntarme por qué esos bloques proletarios, un poco a la manera de las casas, de las casas de la posguerra española aproximadamente, sin identidad, es decir, sin rasgos identitarios claros, habían sido promovidas y abandonadas un poco al deterioro, sin mayor vinculación o mayor influencia del Estado. A partir de ahí empecé a trabajar en torno a la idea de la favela como un contrapanóptico, es decir, la favela en sí misma es disolvente de la luz, envuelve todos los espacios oscuros, es decir, si el panóptico significa visualidad, la favela significa clausura, es una especie de enterramiento en vida. Es decir, que no hay, digamos, una presencia policial, pesquisidora, coactiva. El favelado vive por y para su gente, en una especie de, por otra parte, homogenización de lo privado y de lo público. Y en esa mezcla de intereses, yo entonces jugaba o estaba trabajando sobre el panóptico. Pensé que debía de empezar a trabajar en esta obra. A partir de ahí empecé a pensar en soluciones habitacionales o habitativas en torno a este proyecto que tuviera realmente afinidades con los rasgos actitudinales o con los rasgos más o menos identitarios de la gente que los moraba, ¿no? A partir de ahí empecé a trabajar con material tanto fotográfico como videográfico, más o menos intentando, desde un estudio más o menos riguroso, instalar o bien módulos habitacionales que pudieran suplir a esa presencia proyectual de la Municipalidad de Sao Paulo, que fue el proyecto Singapura, o bien intentar, por otra parte, crear un tejido empresarial en torno a la favela para que no hubiera esa especie de demolición y derrumbe, en torno a, digamos, a dar ventajas fiscales o ventajas constructivas a empresas privadas, a la propia municipalidad, para que se pierda la nuclearización de los espacios y los pabellones, los hospitales, los juzgados e incluso empresas privadas empiezan a construir en áreas degradadas, es decir, lo que se llama la ciudad informal, ¿no? Fundamentalmente, con las imágenes que aquí se presentan, lo que busco es una especie de foro de debate, es decir, que la ciudad informal o los asentamientos irregulares tengan una voz, una presencia en círculos más o menos expositivos, museales o incluso a nivel de conferencias. Y en cierto modo, esta es es lo que llevo trabajando desde hace, ya digo, prácticamente 3 años, y que hasta ahora ha habido bastante recogida de información y ha habido también bastante aceptación a nivel de instituciones, y se está llevando el proyecto un poco a la empiria, es decir, se están llevando ya un proyecto a la propia realidad empírica, llevando a las 3 dimensiones y haciendo módulos habitacionales que sustituyan realmente a la propia chabola, que no deja de ser una especie de abrigo, una especie de cabaña dánica que sencillamente está construida desde una especie de suprafusión de la retajadura y del retal en torno a materiales heteróclitos, escogidos o recogidos del excedente o de la guarnición de la ciudad integrada, de la ciudad planeada. Hay que entender que la propia favela en sí misma es una no arquitectura, porque está hecha por no arquitectos, es decir, los arquitectos o los constructores de sus viviendas son los propios moradores, y en torno a esta no arquitectura es cierto que hay un interés bastante grande en torno a urbanistas y arquitectos, por supuesto, fundamentalmente de Brasil,
porque hay núcleos de información, tanto de domesticidad como de hábitos culturales y hábitos nucleares o familiares, que tienen bastante mayor rigor y interés que puedan tener la propia ciudad planeada, ¿no? Y bueno, esta es una lucha que en cierto modo es una especie de trabajo en work in progress y que en ella estamos y que esperemos que tenga recepción entre el público.